Hola, mi nombre es Cintia Ariadna Ramírez Güemes y soy la docente del curso de auxiliar de enfermería. Te doy la bienvenida a esta primer clase del módulo 1 que se llama Introducción a la Enfermería. Esta primer clase tratará sobre la historia de la enfermería. En la historia de enfermería consiste de ciertas etapas, las cuales dan inicio a lo que hoy es en día el curso o la carrera de auxiliar de enfermería. Estas etapas sobre la historia de la enfermería están basadas al cuidado. Actualmente, hoy la enfermería es una profesión, una disciplina, y anteriormente se trataba sobre el cuidado como sobreviviente. Estas primeras etapas vamos a poderlas clasificar y saber qué acontecimientos pasaron en cada una de ellas. Para empezar, tenemos aquí una imagen sobre las etapas del cuidado, en donde están las 5 etapas principales en la historia de la enfermería. La primera es la doméstica, la segunda es la vocacional, la tercera es la técnica, la cuarta es la profesional y la quinta es el tiempo actual. Para empezar, tenemos que conocer el cuidado, el concepto de cuidado, el cual va a ser uno de los conceptos principales en el curso de auxiliar de enfermería. El cuidado antes era como sobrevivencia. ¿Y qué es el cuidado? Aquí en la presentación les puse el concepto que anteriormente se manejaba. Hoy en día el concepto de cuidado se ha estudiado y se ha globalizado y se ha completado. El cuidado anteriormente era un acto propio de cada ser humano cuya preocupación es cubrir las necesidades fisiológicas. Viene de la palabra del origen latín griego, fisio es cuerpo y logos es estudio. Entonces, estudia las necesidades del cuerpo. ¿Cuáles necesidades? En otras clases conoceremos esas necesidades. Y el cuidado también tenía el objetivo de ser placentero, promovía la vida, la lucha contra el dolor, la enfermedad y la muerte. Anteriormente, si te querías referir a una enfermera, era una cuidadora. Si se querían referir al proceso de enfermería, era el cuidado. Entonces, este cuidado era intuitivo. ¿Por qué intuitivo? Porque las mujeres, que eran las responsables de otorgar este cuidado, lo hacían en sus hogares. Y por ser intuitivo, corresponde a la experiencia que tenían de generación en generación para brindar ciertos cuidados. Utilizaban recursos de la naturaleza, como la parte herbolaria, para administrar al personal o al enfermo en ese momento, para poder cubrir esa parte fisiológica. No solamente otorgaban un cuidado para cubrir una necesidad fisiológica, también otorgaban el cuidado corporal, cubrían la necesidad de alimento y de vestimenta. Las mujeres eran el personaje principal en la etapa de la etapa doméstica y hacían actividades para la protección, promoción y la continuidad de la vida. Esta etapa doméstica tiene como consecuencia y surge la parte mágica religiosa, en donde se consideraba las enfermedades una causa sobrenatural, un castigo divino, por lo que surgen las primeras figuras centrales, que eran los sanadores o chamanes, conocidos como brujos o curanderos. ¿Por qué? Porque las mujeres no podrían cubrir ciertos cuidados. Al darse cuenta que cada vez las necesidades eran más complejas, como por ejemplo nacían jorobados, huertos o tenían crisis epilépticas, por la falta de experiencia empezaron a surgir estos personajes, los cuales consideraban todas estas enfermedades como parte de ser hereditarias. Y la función de este personaje, como el curandero, era que se podían clasificar las enfermedades dependiendo del delito que se ocasionaba o que tenía cada gente, para que fuera como el pronóstico de la enfermedad. Utilizaban remedios empíricos
porque hacían rituales mágicos. Este pensamiento mágico religioso sigue siendo de la etapa doméstica. Después surge la etapa como caridad, que sigue siendo un cuidado al que se otorgaba. Pero ¿qué pasa en esta etapa de la caridad? Hay personajes secundarios que da origen al cristianismo. El cristianismo en la historia es una etapa religiosa en donde la misión o el papel importante es poder cubrir el carácter espiritual. Esto en base a la ayuda caritativa que ejercían estos personajes. ¿Con cuál propósito? El único es ganarse la vida eterna, porque es parte del cristianismo, y asimismo lograr otorgar el amor al prójimo. Era por voluntad propia y se rige un sentimiento de humildad. ¿De qué personajes estamos hablando? En esta imagen podemos observar las primeras monjas, en ese entonces conocidas como las diaconisas, los cuales las primeras cuidadoras ya oficiales, eh, eh, saliendo del contexto doméstico, fueron Febe y Olimpia. Ellas, consideradas las primeras cuidadoras, otorgaban cuidados más complejos por la experiencia que tenían, pero remarcando que era por servicio caritativo y por humildad. En esta imagen podemos ver cómo eran los primeros centros comunitarios, los centros de reunión en donde se otorgaban los cuidados al paciente. Entonces, las primeras cuidadoras, que se llamaban Febe Olimpia, consideradas diaconisas, tenían de apoyo para brindar los cuidados a las vírgenes y matronas romanas y viudas, las cuales ejercían el cuidado del enfermo como un mandato evangélico. Ese mandato es para evitar la vida de Jesucristo cuando vino a las Américas a poder cubrir y sanar a los enfermos, y el cuidado de la salud se basa en las actividades siempre y de Dios. Esta es la imagen que podemos apreciar de cómo eran Febe Olimpia. Podemos ver sus imágenes y se consideraban santas por ser diaconisas. Posteriormente a la edad del cristianismo surge la Edad Media, en donde se institucionalizan los primeros cuidados. Por ser las diaconisas Febe y Olimpia las que tenían más experiencia sobre el cuidado al paciente, la idea principal era que generación tras generación o las mujeres que se agregaran a estos cuidados pudieran comprender el proceso de un cuidado. Es cuando se tomaron en cuenta los primeros escritos en donde se institucionalizaban estos cuidados. Pero ¿qué pasa? La enfermería, que ya empieza a surgir como tal un cuidado más complejo, tuvo un retroceso el cual se le llamó la época oscura. ¿En qué consistió esta época oscura? En donde surgen guerras, epidemias y desastres naturales. A consecuencia, se tienen más enfermos, más muertes y más heridos, por lo que se empieza a separar la clase social de ricos y pobres. Esto conllevó a que los médicos pudieran pertenecer a la élite. Al ver por la falta cuando surge la clase social, la sociedad rica empieza a tener el beneficio del cuidado especializado por los médicos. Pero ¿qué pasa con la gente pobre o la clasificación pobre? Al ver las cuidadoras que esta parte de la sociedad no podía cubrir sus cuidados, ellas surgen y salen de las instituciones a los domicilios de estas personas para poder seguir cubriendo la parte de los cuidados. Pero las enfermedades cada vez eran más complejas por la migración de la gente y por la falta de higiene. Entonces, en la edad moderna, cuando ya inicio, podemos dar cuenta que las enfermedades de la edad moderna ya eran en base a la condición social por la alimentación, el tipo de alimentación que tenía la gente y su trabajo. También podíamos observar que el cuidado se vio influenciado por la educación femenina y que el cuidado pasó a manos del personal
que contribuye una escasa y un estrato social bajo, como por ejemplo alcohólicas, carceleras y de la vida alegre. Es cuando surge la madre de la enfermería. ¿Quién fue Florence Nightingale? En su biografía podemos saber que Florence Nightingale fue considerada la madre de la enfermería. ¿Por qué? Es la primera mujer estudiada como en la carrera de enfermería oficialmente. Me gustaría que pudieran leer un poquito más en su biografía para saber las dificultades que ella tuvo al poder estudiar enfermería. En esa biografía habla sobre que su papá, por considerarse en ese tiempo una de las carreras menos pagadas, no quería que trabajara, que estudiara esa carrera. Entonces, a pesar de la imposición de su papá, ella decidió seguir su intuición y su vocación para poder terminar esa profesión. Florence Nightingale tenía una posición tanto económica como social muy buena, la cual salió de beneficio para poder ayudar a terminar con la época oscura, porque recuerden que la época oscura seguía en pie. En la Revolución Industrial, que es la época en donde Florence Nightingale hace su proyecto, el cual su proyecto lleva su nombre, el proyecto de Florence Nightingale. En esta Revolución Industrial, la situación ya se estaba considerando un panorama desalentador, el cual, si hablamos de materia sanitaria, estaba en pésimas condiciones. La clase obrera, por las migraciones, estaba muriendo a consecuencia de la mala atención sobre los cuidados que se estaban otorgando. Nosotros sabemos hoy en día que si una herida no se puede llevar a cabo un tratamiento como debe de ser, se infecta y puede haber una necrosis y se pierde la parte infectada, llámese miembro superior e inferior. Anteriormente, por la falta de cuidados, porque los otorgaban las mujeres de las cárceles, alcohólicas y las cárceles de la vida alegre, a falta de conocimiento no se cubría esta función. Por lo que Florence Nightingale utilizó esta posición social de la cual les dije y sus relaciones políticas para plantear su proyecto y cubrir esas necesidades que la clase obrera tenía. Así, entrenando a todo personal que tenía experiencia sobre los cuidados domésticos y por ser tiempos de guerra, los preparó. ¿Cuáles fueron las razones que posibilitaron el proyecto Florence Nightingale? Uno fue la experiencia que ya tenían las mujeres, pero era un cuidado informal. ¿Por qué? Porque era a nivel doméstico. Tenía la experiencia, más no el conocimiento. Entonces, transformó la atención hospitalaria. Propuso la misma administración de los primeros hospitales y los organizó. Dio acceso a la educación universitaria para las mujeres. Como les había comentado, tenían la experiencia, más no la educación. Entonces, ella dio acceso a la universidad para las mujeres para que pudieran ser las primeras enfermeras. Dio mérito del inicio de la enfermería como un cuidado ya al enfermo y su entorno lo separó del ámbito médico. Diferenció la disciplina del trabajo doméstico. Recuerden que todo empezó por ser una etapa doméstica, entonces diferenció el que sea un proceso de enfermería a ser un proceso de doméstico. Y lo más importante, rescató los hábitos higiénicos como parte del cuidado. Ella, al darse cuenta que la gente moría por falta de higiene, en su proyecto cambió ciertas circunstancias que se daban cuenta que infectaban las heridas o que causaban que el proceso no fuera de una manera aséptica o con principios de asepsia. Entonces, hoy en día, el color blanco tiene gran significado, ya que en ese tiempo podemos ver en imágenes, regresando un poquito a la revolución,
En la foto que tenemos aquí de Florence Nightingale podemos ver que sus vestidos pues eran oscuros. ¿Por qué? Porque en ese entonces pues no tenían el hábito de bañarse diario ni cambiar sus ropas diario. Entonces ella propuso que se cambiara el color negro de sus vestidos a colocarles un mandil blanco encima, cubrir su cabeza para protección del cabello. Entonces, cambiando esos hábitos, la gente o el personal tenía la necesidad de estar cambiando constantemente sus ropas por ser un color blanco y ser más fácil a identificar cuando ya esté sucio que cuando eran las vestimentas oscuras. Gracias a ello, hoy en día la enfermera tiene simbolismos que representan la parte que Florence Nightingale rescató los hábitos de higiene. Por ejemplo, la cofia, el color blanco representativo del uniforme. Por eso nuestro uniforme, el oficial, el reglamentario debe ser blanco, por esta condición de que siempre tenemos que cuidar que el blanco esté pulcro para que así estemos cambiando constantemente nuestras ropas y evitemos ser un poco de contaminación. Si se dan cuenta, hoy en día los uniformes son antifluidos por esta misma condición. Y cuando nos graduamos, es el simbolismo de la lámpara, porque Florence Nightingale, cuando en la noche hacía sus rondines para ver cómo estaban sus pacientes, justamente cubría su espalda para salir con una capa y ocupaba una lámpara de aceite para alumbrarse. Entonces, hoy en día, los simbolismos que se representan en las graduaciones es la lámpara, como la luz que guiaba a Florence Nightingale para su rondine de noche, la capa como protección de la espalda y pues la cofia que es la representación del mandil que usaba en su cabeza. Entonces, en eso consistió el proyecto de Florence Nightingale y se llamó Proyecto de Florence Nightingale y fueron ciertas razones que pudieron ser modificadas para que terminara la época oscura. Que recuerden, fue un proceso de retroceso para la enfermería. A partir de que termina la revolución industrial y se termina con la época oscura, los acontecimientos que surgieron de esa fecha a hoy en día fueron puros avances. La enfermería a partir de ese entonces no ha tenido ningún retroceso, al contrario, hoy en día la enfermería se basa mucho en tecnología, actualizar nuestros conocimientos, aprender sobre nuevas enfermedades, nuevos cuidados. Entonces, aquí les puse una pequeña línea del tiempo en donde de manera resumida nos podemos dar cuenta de los acontecimientos más importantes que surgían en la historia de la enfermería y que gracias a ello la enfermería hoy ocupa un papel muy importante y ya es una profesión, una disciplina y una ciencia. En 1524 podemos observar que se fundó el primer hospital llamado Inmaculada, el cual está en la Ciudad de México. Actualmente existe con otro nombre. El Hospital Mental de San Hipólito, en 1556, fue fundado e igual en la Ciudad de México aún existe. En 1831 surge la Facultad de Medicina en el Distrito Federal. En 1833 surgen las ciencias médicas. En 1854 surge la carrera universitaria para las parteras. Como podemos observar, ya no es tan generalizada la enfermería. Las personas que se dedicaban a la parte de ser parteras pudieron también tener acceso a la universidad, pero entonces se llamaba la universidad o como tal la carrera para las parteras. En 1907 surge el curso de enfermería a beneficio público, que quiere decir que desde 1907 a la fecha gracias a eso, podemos tener acceso a que el curso de auxiliar de enfermería o la carrera de enfermería sea como a beneficio público. En 1911 se creó la Cruz Blanca. En 1927 empieza la carrera universitaria de enfermería afiliada a la Facultad de Medicina. Recuerden que en el proyecto Florence Nightingale ella separó el ámbito médico de la enfermería, pues en 1927 ya empieza a surgir como uno solo.
En 1935 surgen los primeros cambios en el programa de estudio de enfermería. En 1945 se crea la Escuela Nacional de Enfermería como obstetricia. Acuérdense que anteriormente había sido como universidad para las parteras. En este año ya es escuela oficial como para enfermería con la especialidad en obstetricia, que es lo mismo, se encargan de los embarazos y alumbramientos, pero ya como tal, como obstetricia. Podemos ver que en 1953 hay una reorganización de la Escuela de Enfermería por parte de la UNAM. En 1960 se amplían las escuelas de enfermería, pero a nivel de público. En 1966 existe la escuela con bachillerato, que viene siendo la carrera de enfermería técnica. El técnico se sale con bachillerato, pero con enfermería general. En 1967 hay una renovación de los estudios por semestre. Entonces, si nos podemos dar cuenta, como resumen, desde el proyecto de Florence Nightingale, donde termina con la época oscura, surgen puros avances en la enfermería, los cuales, resumidos a la enfermería del tiempo actual, podemos resumirlo con 3 imágenes, las cuales yo se las coloqué en esta presentación. Podemos ver que la enfermería tiempo actual es trabajar en equipo. La enfermería del tiempo actual es organizada, la enfermera a tiempo actual tiene conocimientos teóricos prácticos, domina técnicas, la enfermería del tiempo actual tiene que verse con, como una enfermera peinada, ultra, con el uniforme siempre muy presentable. Podemos ver que también es amor al paciente, paciencia, honestidad. También podemos ver que la enfermería a tiempo actual es también poder cubrir no solamente necesidades fisiológicas, sino también cubrir la parte emocional y psicológica. Me gustaría enfatizar también que hoy en la enfermería actual, aparte de tener tecnología médica o instrumentos que de alguna manera facilitan nuestro trabajo, la enfermería de tiempo actual se ha perdido mucho la calidez o la parte humana, la cual nosotros como Instituto Impulsa queremos retomar esta parte que se ha perdido en el profesional de la salud. ¿De qué manera? Nosotros llevamos una clase especial de ética profesional que justamente enfatiza en cómo debemos actuar o comportarnos para poder solucionar problemas y tener una convivencia más sana. Entonces, por lo cual, si lo vemos como fechas conmemorativas de la enfermería hoy, porque ya es una profesión, ya no es un cuidado, el 6 de enero, gracias al médico José Villagrán, que en virtud de que él nos consideraba un regalo de Reyes Magos para los pacientes, por eso se celebra el mismo día que los Reyes Magos. Pero el 12 de mayo es el día oficial. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de Florence Nightingale. En relación a que se considera la madre de la enfermería, hoy en día podemos celebrar nuestro día, que es el 12 de mayo. Pero lo más importante, hoy en nuestra primera clase, es la única clase que vamos a tener de enfermería. ¿Por qué? Porque está resumida lo más importante. La idea principal de que ustedes hoy que comienzan este curso conozcan el objetivo de qué se quiere lograr con esta clase y se los voy a leer. Este objetivo surge como competencia y está presente en su temario. Dice que el alumno pueda conocer la evolución histórica de la enfermería, constatando el papel actual que representa en la sociedad en base a los principios éticos y legales de la profesión. Entonces, ese es el objetivo, que ustedes como alumnos puedan conocer la evolución que ha tenido la historia desde que se consideraba un cuidado a que hoy en día es una profesión,
pero no solamente identificar realmente el avance que te han ido, sino también saber que el papel que hoy en día nosotros ejercemos es un papel muy importante. ¿Por qué? Porque nos representamos a la sociedad en base a que tiene que ser una carrera basada a la parte ética y la parte profesional. ¿Qué es un profesional? Pues todo aquel que ejerce su, su vocación o su carrera con amor, con, eh, con empatía, con respeto y con honestidad. Entonces, esta imagen que les puse para finalizar esta clase es una de mis favoritas. ¿Por qué? Y me gustaría que lo pudieran analizar. ¿Qué es la enfermería? Aparte de ser una ciencia, una profesión y una disciplina, es amor, vocación, un conjunto de valores universales que tenemos que tener desde casa y solamente reafirmamos en la profesión, conocimientos teóricos prácticos que se pueden adquirir en la carrera, en la escuela, en la formación. Enfermería es tener siempre una sonrisa para el paciente, es profesionalismo, es liderazgo, es la parte humana, humanismo. ¿Por qué? Porque tratamos con seres vivos, seres que sienten. No hay un margen de error en esta carrera. Si fuera la carrera de gastronomía y no les sale un pastel, pueden tirarlo y volver la receta a empezar de cero. En la enfermería no. En la enfermería no pueden equivocarse porque están tratando con personas, con vida. Entonces, la parte formativa que es en la escuela, sí se pueden equivocar. ¿Por qué? Porque los docentes estamos para eso, para corregir procesos y que puedan hacerlo mejor. Pero en la parte laboral, no podemos equivocarnos al hacer los procedimientos porque son vidas con las que estamos tratando. La parte ética, porque ya lo habíamos mencionado, es la parte que nos permite la convivencia sana, tanto con el paciente, con nuestros colegas, y la educación. La educación que de igual manera se obtiene en la formación. Entonces, esta es una imagen y si se dan cuenta es una mochila. ¿Por qué una mochila? Porque hoy que inicia este curso de auxiliares para ustedes, no solamente en su mochila tienen que llevar su libreta, sus lapiceros, el conocimiento. Tienen que llevar todos estos puntos para que puedan ser de las mejores. Enfermeras hay muchas, del montón también. Pero, ¿qué quiere lograr Impulsa con ustedes, los nuevos enfermeros? Que puedan entender todas estas herramientas que necesitamos para ser diferentes y volver a retomar o volver a lograr que la atención al paciente sea de calidad, que el paciente pueda sentirse respetado, querido y que pueda tener siempre una recuperación favorable. Eh, en algún momento todos somos pacientes y siempre pues nos gustaría que nos traten de la mejor manera, porque nadie va por fobia a un hospital. La persona que va a un hospital es porque se siente mal, porque necesita cubrir una necesidad que él no puede cubrir y que es un proceso mórbido el cual está pasando porque es una enfermedad. Sin embargo, lo que menos necesita es tener una mala cara, lo que menos necesita es una grosería y lo que menos necesita es que nosotros no sepamos identificar o dejar los problemas personales en nuestra casa y llevar la mejor actitud para poderles servir como debe ser. Entonces, esta primera clase, aparte de ser la introducción al módulo 1 y ser la introducción a la carrera de enfermería, curso de auxiliar de enfermería, también es una invitación que en las próximas clases eh, podamos comprender realmente qué es la enfermería. La enfermería no solamente es inyectar, no solamente es sacar sangre, no solamente es poner un suero, es más allá. Y en las siguientes clases vamos a saber las funciones y roles que necesitamos como enfermeras para el cuidado del paciente. Entonces, esta es la pequeña clase que que les quise compartir
Quedo al pendiente con ustedes en sus actividades. Voy a mandar las actividades como parte de la evaluación de esta primera clase. Cualquier duda, quedo al pendiente, puedan escribirlas para que la hora que nos podamos unir de manera en vivo por Zoom pueda aclarar cada una de sus ideas. Muchas gracias y que estén muy bien.